Alrededor de las 3 de la madrugada del 18 de febrero de 2022, un estruendo la despertó de golpe. Eran disparos. El sonido retumbó por toda la casa. Su corazón empezó a latir con fuerza. Un miedo paralizante la invadió. ¿Ladrones? ¿Un asalto? Sin pensarlo 2 veces, corrió a esconderse en el armario, aterrorizada. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy volvemos a sumergirnos en algunos de los casos reales más inquietantes del mundo. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Phongsavan, Laos, un lugar envuelto en misterios y relatos que rara vez llegan más allá de sus fronteras. Muchas de estas historias quedan ocultas por la barrera del idioma, pero son tan impactantes como fascinantes y definitivamente merecen ser contadas. Entonces, ¿qué hay detrás del caso de hoy? Acompáñanos a descubrirlo. Antes de entrar en materia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte. Comparte esta historia con tus amigos, no te la querrás perder. Pues así es como va. Había un hombre llamado Ritisaq, nacido en 1959, que dirigía un exitoso negocio de arroz y aceite de cocina. Conocido como uno de los líderes comunitarios de su zona, estaba muy involucrado en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Ritisaq y su esposa, Pari, compartían su amor por los viajes, tanto por placer como por negocios. Se casaron en 1989 y construyeron una vida feliz juntos. En su 10º aniversario de boda, decidieron adoptar a un niño de un orfanato, una decisión que trajo a Chen, de 5 años, a su familia. Sus vidas se sentían completas y, en un giro del destino, la pareja se encontró esperando un hijo propio. En 2001, a la edad de 42 años, Pari dio a luz a su hijo, Bona, trayendo aún más alegría a su familia. Sin embargo, con esta nueva incorporación se produjeron sutiles cambios. El afecto de Ritisaq se desplazó naturalmente hacia Bona, lo que dejó a Chen sintiéndose marginado. A medida que Chen crecía, empezó a sentir que su hermano menor era el favorito, aunque su padre trataba de tratarlos por igual. Tal vez era solo la natural protección de los padres hacia un hijo menor, pero para Chen, se sentía diferente. Cuando Chen entró en la escuela secundaria, lo enviaron a vivir con unos parientes en Luang Prabang para que asistiera a lo que su padre creía que era una mejor escuela. Aunque Ritisaq tenía buenas intenciones, esta decisión hizo que Chen se sintiera aún más distante de su familia. En 2013, la familia sufrió una pérdida devastadora cuando Pari falleció a causa de una enfermedad. Ritisaq, ahora viudo, decidió no volver a casarse y dedicarse a criar a sus 2 hijos. Chen, ahora un joven adulto, regresó a casa para asistir a la universidad en Phongsavan, ayudando a su padre a cuidar de Bona, que era 8 años menor. A pesar de vivir bajo el mismo techo, Chen y Bona no compartían un vínculo estrecho. Bona no sabía que Chen era adoptado, y aunque su padre los trataba por igual, Chen a menudo mantenía las distancias, albergando sentimientos tácitos de celos. En 2018, después de graduarse en la universidad, Chen consiguió un trabajo en el departamento de finanzas de un hotel. Decidió mudarse y alquilar una pequeña casa cerca de su lugar de trabajo. Aunque su padre le había regalado un coche para que pudiera visitar la casa con regularidad, Chen solía poner excusas. Hay mucho tráfico y estoy demasiado cansado después del trabajo, decía. Aunque su padre lo echaba de menos, lo entendía y no le presionaba para que lo visitara más a menudo. Y ahí es donde la historia empieza a tomar un giro más oscuro. Por alguna razón, Ritisaq sentía que Chen mantenía deliberadamente las distancias. Incluso compartió sus preocupaciones con su familia extensa. Estaba claro que el comportamiento de Chen había cambiado después de la muerte de su madre. Parecía retraído, evitaba a su padre y vivía en su propia burbuja. ¿La parte desconcertante? A Chen nunca le faltó nada en términos de apoyo o cuidado. ¿Podría estar relacionado con la presencia de Bona? ¿Sentía que su hermano menor le había robado el amor de sus padres adoptivos? Lo que empeoraba las cosas era que la familia había prometido mantener en secreto la adopción de Chen ante Bona. Pero la actitud de Chen planteaba muchas preguntas a su hermano menor. Bona a menudo quería pasar tiempo con Chen, quedarse en su casa de alquiler o hacer cosas como llevar camisetas a juego. Pero la mayoría de las veces, Chen lo rechazaba, evitándolo como si estuviera molesto o incluso disgustado. Bona guardó silencio al respecto, tratando de encontrar consuelo en las palabras tranquilizadoras de su padre.
Luego llegó mediados de 2020 y la pandemia golpeó con fuerza. El señor Ritisak, como muchos otros, enfermó. El virus era devastador y varios familiares ya habían fallecido. Naturalmente, el anciano se volvió pesimista sobre su salud. A la preocupación se sumaba su historial de diabetes y gota, lo que complicaba las cosas. Durante su autocuarentena, su salud se deterioró rápidamente. Inseguro sobre el futuro, llamó a un abogado para que preparara un testamento, por si las cosas empeoraban. Mientras tanto, la vida de Chen tampoco iba viento en popa. El hotel donde trabajaba cerró temporalmente por la pandemia y se quedó sin empleo. Sin muchas opciones, decidió volver a la casa de su padre, solo para llevarse una sorpresa desagradable: el testamento. Resulta que su padre había decidido dejarle el 80% de su fortuna a Bona y solo el 20% a él. La noticia le cayó como un balde de agua fría. No lo podía creer. ¿Cómo podía su propio padre hacerle algo así? Se sintió traicionado. Siempre pensó que, a pesar de todo, lo veía como un hijo biológico. Pero un reparto 20-80, para él, era una injusticia total. Consumido por la ira, Chen perdió el control y terminó irrumpiendo en el hospital para enfrentarse cara a cara con su padre. En medio de su enojo, soltó la verdad que había estado guardada por años. Él y Bona no eran hermanos de sangre. «No te preguntes por qué tienes esa cara tan fea», escupió con desprecio. «Es porque no compartimos la misma sangre. Padres diferentes, madres diferentes. Por eso nunca encajamos». Bona se quedó en shock. No era solo lo que Chen dijo, sino cómo lo dijo. Le dolió especialmente cuando su hermano criticó su apariencia, llamándolo descuidado, y diciendo que su cara era una versión idiota de la de papá. Pero entonces, entre lágrimas, Bona reveló algo que dejó a todos helados. Ya lo sabía. Años atrás, había encontrado por casualidad unos papeles de adopción escondidos en un armario. Pero en lugar de cuestionarlo, decidió ignorarlo. Para él, no importaba. Chen siempre había sido su hermano mayor, alguien a quien admiraba por su esfuerzo y su independencia. Lo quería tal como era, sin importar el pasado. Pero ahora, con la rabia de Chen en su punto más alto, todo se estaba saliendo de control. Bona intentó hacerle entender que la herencia no era su culpa, que él no había decidido nada. Pero el resentimiento de Chen ya había echado raíces demasiado profundas. A comienzos de 2021, la salud del señor Ritisak mejoró y pudo volver a casa. A pesar de la actitud cada vez más distante y orgullosa de Chen, él siguió comportándose como un padre. Le preparaba comida, le preguntaba cómo estaba e incluso continuó dándole una asignación mensual, ya que aún no tenía trabajo. Varias veces le ofreció un puesto en su negocio de distribución de arroz, con la esperanza de prepararlo para que lo heredara algún día. Pero Chen rechazó la oferta sin pensarlo 2 veces. ¿Vender arroz? Ni hablar, decía con desdén. Él tenía otros planes, o al menos eso creía. Quería emprender su propio negocio, quizá algo relacionado con la hostelería o la moda. No le interesaba heredar, quería demostrar que podía hacer algo grande por sí mismo. Pero Ritisak no se dejó afectar por la actitud de su hijo. Tampoco veía razón para disculparse por la decisión de la herencia. Al fin y al cabo, el testamento no era definitivo, se podía modificar en el futuro. ¿Pero pedirle perdón a Chen? Eso jamás. Debería estar agradecido por la vida que se le dio, por haber crecido con amor y estabilidad. ¿Qué no le dejaban la mayor parte de la herencia? Bueno, era mejor que no recibir nada. Pero en vez de sentirse agradecido, Chen empezó a creer que su padre se estaba volviendo frío con él. Y al ver que no encontraba trabajo, decidió volver a su casa de alquiler. Antes de irse, le dijo a Bona que convenciera a su padre de seguir enviándole dinero cada mes. Todo dio un giro inesperado en junio de 2021, cuando Ritisak conoció a una joven de 25 años llamada Bechika en Facebook. Trabajaba en un salón de belleza, y después de varios mensajes, decidieron conocerse en el restaurante de un hotel. Desde el primer encuentro, él quedó completamente fascinado por su belleza y su encanto juvenil. Lo que comenzó como simples citas se convirtió en algo más. 4 meses después, Bechika le lanzó un desafío: ¿por qué no te casas conmigo? Y para sorpresa de todos, Ritisak aceptó sin dudarlo. El 20 de octubre de 2021, se casaron en una pequeña ceremonia a la que asistieron Bona y Chen.
Tras la boda, algo cambió. De repente, Chen dejó de sentirse incómodo viviendo en la casa de su padre. ¿Por qué no? No tenía trabajo, no tenía gastos y tenía todo a su disposición. Comida, techo y empleados a quienes podía dar órdenes. Bona, que ahora estaba en la universidad, también era lo suficientemente joven como para que él pudiera mandarlo. Y luego estaba la nueva madrastra, Bechika. Su presencia le daba otro aire a la casa, algo más entretenido. A Chen no parecía molestarle quedarse. Al contrario, ahora la casa tenía un ambiente mucho más interesante. Pero no todo era color de rosa. Apenas un mes después de la boda, Ritizak le confesó a su hermano algo que lo tenía inquieto. Bechika era hermosa, cariñosa y siempre juguetona, llena de abrazos y besos. Pero cuando llegaba la hora de ir más allá, todo se quedaba en nada. Siempre había una excusa. Tengo acidez, decía un día. No me siento bien, decía al siguiente. Y la más recurrente, es ese momento del mes. Lo estaba volviendo loco. El inicio siempre era prometedor, pero en el momento crucial, ella simplemente se daba la vuelta y se dormía. Su hermano intentó tranquilizarlo. Dale tiempo, le aconsejó. Quizás solo está nerviosa. Todas las parejas pasan por etapas. Pero el tiempo pasó, y nada cambió. 2 meses después de casarse, la relación seguía igual. Abrazos, besos y mucho coqueteo, pero sin cruzar la línea. Ritizak comenzaba a sentirse frustrado. En enero de 2022, Bona, que había estado observando con cautela todo lo que ocurría en casa, decidió hablar con su padre. Algo no le cuadraba. Sospechaba que entre Chen y Bechika pasaba algo. Le contó ciertos episodios que le parecieron extraños. Una vez, por ejemplo, vio a Bechika salir de la habitación de Chen en plena tarde con el pelo mojado. Otra vez, los vio llegar juntos de un lugar desconocido. Pero lo más perturbador fue cuando los encontró en la sala, susurrándose algo, con la mano de Bechika peligrosamente cerca de los pantalones de Chen. Ritizak, indignado, confrontó a su esposa. Pero Bechika lo negó todo sin titubear. La ducha de abajo no servía, explicó. Por eso usé la de Chen. Sobre la salida misteriosa, dijo que él solo la estaba ayudando a comprar ropa. ¿Y lo de la sala? Estábamos hablando de películas, aseguró, alegando que Bona seguramente malinterpretó la situación. En lugar de calmar las cosas, Bechika se puso a la defensiva y atacó a Bona, insultándola de gorda y malintencionada. Bona, sintiéndose impotente, optó por guardar silencio. No quería más peleas ni que la culparan de ser problemática. Y entonces llegó la noche del 17 de febrero de 2022. Ritizak acababa de regresar de un viaje de negocios cuando encontró a Bona esperándolo en el porche, visiblemente alterada. Apenas lo vio, corrió hacia él y le susurró con urgencia. Bechika llevaba más de 1 hora en la habitación de Chen y había ruidos extraños dentro. Pero eso no era todo. Bona le mostró algo más, una foto de la cuenta de redes sociales de Bechika. En la imagen, ella y Chen aparecían abrazados de forma muy íntima. Lo peor de todo era la fecha. La foto había sido publicada meses antes de que ella conociera a Ritizak. El corazón de Ritizak se detuvo por un segundo. Todo estaba empezando a encajar. ¿Cómo había sido tan ciego? Furioso, subió las escaleras y golpeó la puerta de la habitación de Chen con fuerza. «Abre la puerta», rugió. El estruendo resonó en toda la casa. Finalmente, Chen abrió, con la expresión más tranquila del mundo. «¿Qué pasa?», preguntó, como si nada. Intentó bloquear la entrada, pero Bona se adelantó y lo apartó de un empujón. Ritizak irrumpió en la habitación y miró alrededor. A simple vista, todo parecía normal. No había rastro de Bechika. Pero algo no cuadraba. Revisó debajo de la cama. Nada. Miró detrás de las cortinas. Nada. Hasta que abrió el armario. Y ahí estaba ella. Bechika estaba agachada, temblando, vestida solo con un camisón transparente. El silencio en la habitación era insoportable. Bechika rompió a llorar, pero Ritizak ya no podía escuchar nada. Su furia nubló todo. Sin pensarlo 2 veces, agarró su zapato y le dio un golpe en la cabeza. Sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, con Bona siguiéndolo de cerca.
Antes de bajar las escaleras, se detuvo un instante y miró a Chen. «Vete a dormir», le ordenó con frialdad. «Mañana, termino con este matrimonio». Bona, aún en shock, se metió en su habitación sin ganas de hablar más. Le tomó horas calmarse lo suficiente como para quedarse dormida, con la cabeza dando vueltas por todo lo que había pasado esa noche. Pero la calma no duró mucho. Alrededor de las 3 de la madrugada del 18 de febrero de 2022, un estruendo la despertó de golpe. Eran disparos. El sonido retumbó por toda la casa. Su corazón empezó a latir con fuerza. Un miedo paralizante la invadió. ¿Ladrones? ¿Un asalto? Sin pensarlo 2 veces, corrió a esconderse en el armario, aterrorizada. Los minutos pasaron como una eternidad, hasta que un grito desgarrador rompió el silencio. Era Bechika. Luego, la voz desesperada de su padre resonó por la casa. «Bona, Bona, ven aquí, hija mía». Juntando todo el valor que pudo, la joven de 19 años salió lentamente de su habitación. Lo que vio la dejó sin aire. Su padre estaba de pie en el comedor, con una pistola en la mano. A su lado, Bechika estaba en el suelo, temblando y sollozando sin control. Y no muy lejos de ellos, el cuerpo sin vida de Chen, tendido en el suelo. El señor Ritisak se giró hacia Bona y le ordenó que llamara a la policía y a una ambulancia. Pero cuando llegaron, 1 hora después, ya era demasiado tarde. Chen, con solo 27 años, estaba muerto. La policía arrestó a Ritisak en el acto. Ahora tendría que responder por lo que había hecho. Pero, ¿qué fue lo que llevó a esta noche trágica? Resultó que la furia de Ritisak había estado hirviendo desde la tarde anterior, cuando descubrió a su esposa en la habitación de Chen. Aunque Bechika admitió haber estado allí, él evitó contarle a Bona los detalles más desagradables y simplemente le pidió que se fuera a dormir. Pero el enojo no desapareció. Más tarde, sin que nadie lo supiera, sacó una pistola que había tenido guardada desde 2011. Era un arma que nunca había usado, y que había escondido aún más después de que en 2013 se prohibiera la posesión de armas de fuego para civiles. Esa noche, la confrontación final explotó en el comedor. Ritisak exigió la verdad. Y la verdad llegó como un golpe seco. Bechika y Chen confesaron no solo su relación, sino el hecho de que llevaban juntos desde 2018. Sí, años antes de que ella se casara con Ritisak. Pero lo peor aún estaba por salir a la luz. En 2021, Chen ideó un plan para que Bechika se casara con su padre. ¿El motivo? Manipular el testamento de la familia. La idea era hacer que Ritisak lo cambiara para que él, el hijo adoptivo, heredara al menos el 50% de la fortuna. Bechika recibiría el 20%, y Bona, la hija biológica, quedaría solo con el 30%. Todo se basaba en la suposición de que la mala salud de Ritisak no le dejaría vivir mucho más tiempo. Al escuchar esto, la rabia de Ritisak se desbordó. En un arrebato de furia, disparó 6 veces. Chen murió en el acto. Esa noche lo cambió todo. Una familia quedó destrozada, y la historia se grabó en la memoria de todos los que la conocieron. Luego se supo más. Fue Chen quien, desde el principio, planeó que su padre conociera a Bechika a través de Facebook. La estrategia era simple: fingir que no se conocían, para que todo pareciera natural. Pero cometieron un error. No pudieron resistirse a verse en secreto y actuar de manera imprudente, lo que levantó sospechas. Durante semanas, Bona los observó en silencio. Estudió cada movimiento. Poco a poco, armó el rompecabezas hasta descubrir la verdad. El abogado de Ritisak explicó después que su cliente llevaba tiempo cuestionándose por qué Bechika siempre evitaba la intimidad. Durante los 3 meses de matrimonio, ella había rechazado cada intento de acercamiento, con excusas que solo aumentaban su frustración. Además, cada vez hablaba más de su dinero y sus propiedades, como si eso fuera lo único que le importara. Cuando Bona le mostró las fotos incriminatorias, todo encajó. Las mentiras, la frialdad, las evasivas, la traición. Y en ese momento, Ritisak entendió que todo había sido un engaño desde el principio. Para ese momento, el señor Ritisak ya había llegado a su límite. Estaba cansado del comportamiento de Chen, de su actitud de niño mimado, de cómo actuaba como si todo le perteneciera. Era vago, caprichoso y, para colmo,
tenía el descaro de burlarse de la apariencia de Bona, la hija biológica que nunca había recibido tantos privilegios como su hermano adoptivo. A pesar de que Chen tenía una asignación mensual más alta y recibía regalos lujosos, coches, relojes caros, ropa de diseñador, nunca parecía ser suficiente. Siempre quería más. Peor aún, presionaba a Bona para que pidiera más dinero a su padre, a pesar de que él ya recibía mucho más de lo que le correspondía. Su desagradecimiento y actitud egoísta solo echaban más leña al fuego de la tensión familiar. El drama llegó a su punto más alto el 19 de agosto de 2022, en el Tribunal Superior Regional de Phongsavan. Fue el día del veredicto. El juez declaró al señor Ritisak culpable de homicidio intencionado y de violar la normativa sobre armas de fuego. Su sentencia fue clara: cadena perpetua. Sin embargo, debido a su edad y a su delicado estado de salud, la condena se redujo. En lugar de prisión, quedó bajo una estricta obligación de presentación y con prohibición de salir de la ciudad. ¿Y Bechika? Tampoco salió ilesa. Recibió una condena de 14 meses de prisión por fraude y conspiración criminal. Pero, como era de esperarse, usó sus contactos y recursos para pagar la fianza y evitar la cárcel. Sin embargo, no pudo librarse de las consecuencias más personales. El señor Ritisak se divorció de ella lo más rápido posible, asegurándose de que no recibiera ni un centavo de su herencia. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?